Lectura comentada de la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 19 al capítulo 21. Victoria en derrota, imposición de Joab, Amasa, sustituto fallido, palabras violentas de Judá, satisfacción cruenta. Absalón se había levantado contra su padre David y quería acabar con todo vestigio de su presencia. El enojo de Absalón contra David se originó en esa complacencia que tuvo con Amnón cuando éste forzó a Tamar y no hizo nada. Joab emprende la guerra en contra del rebelde Absalón y gana la batalla con la muerte de Absalón. Dos hombres corren para dar las buenas nuevas de guerra, pero no eran buenas nuevas las que estaban dando. Eran terribles noticias para David, y David llora por la muerte de su hijo, pero lo hace de tal manera que todos se dan cuenta de su duelo, que incluso a unos guerreros que vienen de ganar la batalla lo saben y entran a la ciudad como si hubiesen sido derrotados. Porque la excesiva pena de David hizo que incluso sus más leales amigos se sintieran avergonzados de haber ganado. Para cualquier otro la pena hubiera sido aceptable, pero no para David. Él era el rey y su gente había arriesgado su vida para devolverle el reino, y Joab, dándose cuenta de esta situación, le da una severa reprensión diciéndole que su lamento es excesivo y egoísta, pues al parecer él estaría más alegre de que su hijo estuviera vivo y que ellos estuvieran muertos. Así que lo coacciona a salir y agradecer la victoria. De otra forma, él, con su posición de liderazgo, hará que todos dejen a David solo. Entonces David accede a hacerlo, pero a partir de ese momento la amistad y lealtad de Joab y de David se comienza a fracturar, de tal forma que cuando David es regresado a Judá como rey, le manda a decir a Amasa que será el general en lugar de Joab. Joab era un guerrero exitoso, no hay ningún registro de alguna derrota suya con el ejército, pero era voluntarioso, cruel, y su deseo de obtener lo que quería lo llevaría pronto hasta el punto de matar artera y traicioneramente a un buen soldado como lo era Amasa. David dice que Amasa era también de su propia tribu. David perdona a Simei, quien lo había maldecido cuando huía, y ahora viene arrepentido. También divide las tierras entre Mefiboset y su siervo Siba. En su regreso David hizo muchos arreglos y tratos al pueblo de Israel. Las otras 10 tribus se enojaron porque pensaban que los de Judá los estaban menospreciando por adelantarse a traer a David como rey nuevamente. Nos dice que las palabras de los de Judá eran más violentas que las de Israel, es decir, prevalecieron y tuvieron más argumentos, pero sobre todo fueron abrumadores y avasalladores con sus palabras, que dejaron a los demás tribus sin tener nada que decir. Todo esto preparó el terreno para la eventual división de la nación en 2 reinos. De hecho, esto ya estaba sucediendo, pues Seba, un hombre de la tribu de Benjamín, hizo una rebelión y alejó a las tribus en ese momento de David. David encomendó a Benaya para derrotarlo, mientras Amasa reunía el ejército completo, ocasión que tomó Joab para matar cobardemente a Amasa y terminó con la conspiración de Seba, y así entonces volvió a quedar como general una vez más del ejército de David. Hay una parte un poco difícil de entender en este relato, y es el hecho de que Dios dejara de bendecir a su pueblo por causa de la matanza que hizo Saúl en los años de su reinado a los Gabaonitas, quienes fueron sus aliados. El asunto más difícil de este relato está en el hecho de que David les pregunta a los Gabaonitas qué debe hacer para restaurar esta situación. Ellos piden que se ahorque a 7 descendientes de Saúl, y cuando lo hace, Dios comienza a bendecir de nuevo a la tierra de Israel. Si los Gabaonitas presentaron los cuerpos como sacrificios a Dios, este no era un sacrificio que Dios había requerido. Lo que Dios ordenaba en la ley era la retribución del castigo en caso de muerte de una persona, para hacer justicia y por respeto a Dios, el creador de la vida, pero no como sacrificio a Dios. En el caso de la muerte de los 7 descendientes de Saúl, la muerte de ellos significaba el cumplimiento de la ley como retribución al genocidio que había hecho Saúl. Hay casos muy específicos en donde vemos que Dios demanda esto y nos deja ver las consecuencias, pero otras tantas veces esto no es visible. Pero lo que sí tenemos que recordar es que el rompimiento de toda ley de Dios
traerá consigo castigo, aun cuando nosotros no lo alcancemos a ver.